hambre. Aleluya. En el libro de Josué, en el capítulo 4, el libro de Josué en el capítulo 4, quiero decirles algo que pasó en el capítulo 3. En el capítulo 3, el pueblo de Israel se preparó para cruzar el río Jordán. ¿Se acuerdan? Hace como un par de semanas yo prediqué, cruza tu Jordán. ¿Se acuerdan? Bueno, el pueblo de Israel se alistó para cruzar el río Jordán. Y había una serie de cosas que ellos tuvieron que hacer, como los hombres, ¿verdad? Que habían alcanzado pasar, atravesar el desierto. La generación que cruzó no había sido circuncidada, porque los padres, que eran los que estaban circuncidados, fueron los que murieron en el desierto por causa de su incredulidad y de desobediencia. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel que ellos tenían que circuncidarse. ¿Por qué? Porque para que entraran limpios, una nueva generación tenía que entrar de una manera diferente. Y entonces Dios le dice: santifíquense al pueblo, porque mañana Dios hará grandes cosas en medio de ustedes. Y entonces el pueblo se prepara y es circuncidado, y ellos se santifican. Cada príncipe, ¿verdad? Cada tribu se encargó de que su grupo de personas, su clan, estuvieran listos para la hazaña tan grande que Dios iba a hacer. Nosotros tenemos que preparar nuestros corazones, porque si nosotros no estamos en una posición de expectativa para las cosas que Dios va a hacer, posiblemente nosotros no vamos a percibir el milagro de Dios en nuestras vidas. Dios nos va a visitar y nosotros no percibiremos su presencia en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Vamos a perder algo tan grande como la visitación de Dios. Entonces Dios le dijo a ellos: prepárense, porque mañana yo voy a hacer algo grande en medio de ustedes. Y Dios específicamente le estaba hablando a una nueva generación que no conocía lo que Dios había hecho cuando abrió el Mar Rojo, que no conoció las plagas, que no conoció cómo el pueblo de Israel había salido bajo poderosos milagros y portentos en Egipto. Ellos no habían conocido esas cosas. Ellos habían escuchado las historias, porque recuerden que ellos tenían lo que eran las tradiciones orales, ¿verdad? Se contaban las cosas que habían sucedido, pero ellos no la habían experimentado. Y nosotros como seres humanos tenemos una memoria muy cortita. Se nos olvida, tenemos una tendencia muy fácil a olvidar las cosas que Dios ha hecho. No sé si usted se acuerda de la película del pez, Finding Nemo, o Encontrando a Nemo, el pececito, ¿no? Había un pez ahí que era Doris, que me encantaba muchísimo Doris, muy chistosa, pero Doris tenía una memoria, su memoria corta, ella era muy olvidadiza. Ella se le olvidaban las cosas. Oh, ahora estaba bien. Y después, oh, ¿quién eres tú? Oh, pero yo soy Nemo. Ella olvidaba las cosas. Y nosotros muchas veces nos parecemos a Doris. Nos olvidamos de las cosas más importantes que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Dios entonces, después de este proceso, ¿verdad? Le dice, el Señor le habla. Cuando el pueblo está cruzando, Dios le da una instrucción cuando el pueblo termina de cruzar el Jordán. Y le dice, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu, y diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán,
del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar y acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla en el hombro. No era una piedrecita, era un tremendo peñón. Y cargarla en el hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Hoy tú y yo vamos a levantar un monumento para recordar las grandezas de Dios en nuestras vidas. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirle, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. El arca es la presencia de Dios. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron esas 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también, óigame, apiló 12 piedras a la mitad del río Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras que Josué puso a mitad del río Jordán, todavía el día de hoy siguen allí. Wow, a mitad del río Jordán. Como yo les decía, nosotros, Dios sabe que nuestra memoria, nosotros somos personas que olvidamos las cosas con mucha frecuencia. Y usualmente recordamos más las cosas malas. Tenemos una tendencia como que nuestra memoria, lo bueno, como que es muy corta, pero nuestra memoria para recordar las cosas malas es muy larga. Nos cuesta olvidar las cosas que hemos pasado, las situaciones difíciles, las palabras duras que nos han dicho, los momentos difíciles de nuestra vida, los momentos en que hemos llorado, los momentos en que hemos sufrido. Nos cuesta olvidarlos, pero con facilidad olvidamos las bondades de Dios en nuestras vidas. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿cómo el pueblo de Israel, con una hazaña tan grande de cruzar ese río Jordán que estaba desbordado? Es decir, estaba desbordado. Usted sabe lo que conocen mucho de río, un río desbordado. Tiene corrientes fuertes y está totalmente regado. Es bien peligroso un río desbordado. Y ese río desbordado, Dios lo abre en dos y el pueblo cruza tan en seco que pueden tomar aún piedras de ese lugar donde ellos cruzaron, óigame esto, y levantar un monumento. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que ellos pudiesen olvidar algo así? Y ¿sabes qué? Tuve que yo misma darme cuenta que mirando atrás, en muchas ocasiones de mi vida, mirando atrás, en momentos que pasé por situaciones de tanta dificultad, de tanto dolor, de tanta decepción, mirando atrás me doy cuenta que en esos momentos usualmente yo olvidé muchas veces las maravillas que Dios había hecho conmigo anteriormente. Entonces yo dije, wow, es fácil que nosotros nos olvidemos. Porque las situaciones a veces difíciles son como montañas
que se levantan en nuestro camino, para que nosotros no veamos que del otro lado de la montaña hay luz, hay esperanza, hay un valle, hay camino, hay bendición. Está la mano de Dios todavía guiándonos. Si Él nos guía en la tormenta, si Él nos guía en los momentos de dificultad, Dios también nos lleva por los momentos de bendición en nuestras vidas. Y yo decía, es cierto. Por eso Dios le dice a Josué que haga un monumento que sería un recordatorio para que ellos dejaran un recordatorio para sus próximas generaciones. Y me puse a leer en el libro de los jueces, cuando termina el libro de Josué. Y lo primero que dice el capítulo 1 es que la generación que creció después de Josué no conoció a Dios. ¿Y sabe qué? Hizo lo malo en la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros como padres, nosotros como personas, dejemos algo que nuestros hijos, que nuestra descendencia, que nuestros nietos puedan ver en
Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet. I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet. I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Caleb dijo, yo quiero mi monte. Yo tengo tanta fuerza como lo tenía hace 40 años atrás. Y dice las Escrituras que él conquistó ese monte. Él mató. Era un monte donde habían gigantes y él lo conquistó. No importa en qué distancia estás tú en este camino. No importa si Dios te ha llamado y ya tú no te sientes que estás tan joven para hacer cambios y decir, no, es que ya yo estoy viejo, es que ya yo pasé por tantas cosas, es que ya no hay tiempo, ya mis hijos crecieron.
No importa. Todavía Dios te puede dar las fuerzas para tú conquistar las promesas que Él te ha dado. Hay muchísimas promesas que Dios nos ha dado.